Bueno, espero que este audio no sea muy largo, pero yo creo que hay que matizar también con datos de testimonios personales. Bueno, tengo una colección, todo lo que sea la renovación carismática. Y hoy quería hablar de un sacerdote muy conocido en Argentina que falleció en 2006, el padre Anthony o Antonio Steikelum. Y creo que es así como se pronuncia Steikelum, porque nunca se sabe hasta que uno no oye los idiomas anglos, bueno, este es irlandés. Él nace en Holy Cross, Thurles, es decir, Santa Cruz, ¿no? Holy Cross, en Irlanda. Nace el 31 de enero del año 30. Y termina esto lo leo de su biografía, termina sus estudios secundarios, ingresa a la comunidad religiosa de los Palotinos, donde el 19 de octubre del 51 se consagra eh, y es ordenado sacerdote el 17 de diciembre en Roma, del 55. Vamos a ver que muere con 51 años de sacerdocio, 51 años y una semana, porque él fue el 17 de diciembre esto, y tiene en ese momento 25 años de edad. Bueno, una vez ordenado, la misionera, su comunidad, los palotinos, lo envían a la Argentina. Y ahí quedará toda su vida. Eh, Pasó 50 años, eh, y como él llamaba en las Pampas, ¿no? No se sabe si ya esto venía de allí, pero lo que es más probable, eh, una, o lo adquirió en la Argentina, pero es menos probable esto. Pero el tema es que era alcohólico. Presuntamente lo traía de Irlanda y se grabó en el país. Y aquí tengo que hacer un comentario, porque es un problema muy grave el alcoholismo aún hoy en Irlanda, entre la juventud y todos, ¿no? Se empieza joven y después sigue ya borracho, ¿no? Ebrio, se es alcohólico. Y en muchos países nórdicos ese gran problema, qué sé yo, países fríos, en los escandinavos, el este europeo. En Irlanda hay muchos que hacen un pacto de nunca beber alcohol. Y esto lo sé porque entre mis hermanos sacerdotes, en mi comunidad hay muchos irlandeses y ellos han hecho un pacto, ninguno de ellos bebe alcohol, el único alcohol que consumen es el vino de la misa y ningún otro, y lo hacen como sacrificio a Dios para erradicar esa plaga de su patria, sobre todo por los jóvenes, ¿no? Es una plaga. Entonces, ellos es un grupo de jóvenes, en este caso son sacerdotes, otros no lo son, pero que han hecho un pacto con Dios, seguro, de no beber jamás alcohol. Bueno, sigo con el padre Antonio. Entonces, según parece, en su parroquia lo veía muchas veces ebrio. Estoy hablando ya en Argentina. Y con la ebriedad se fue deteriorando, como es lógico, en su sacerdocio, fue perdiendo además la oración, todo. Tanto que hasta pensó en dejar el sacerdocio. Pide creo que un año sabático, en ese tiempo es cuando tiene un encuentro vivo, profundo con el Señor. Hay distintas versiones como fue eso. Parece que lo más probable es que fue como consecuencia de un coma alcohólico. Pero el Señor no abandona nunca a los suyos, y en ese estado de desesperación escucha en su interior la voz del Señor. Y de ahí arranca su total recuperación, sus carismas. Es decir, ya después él no bebe nunca más, ¿no? Y empieza a hacer un camino de santidad. La primera vez que tiene noción de que tiene esos carismas es cuando una mujer con cáncer le pide rezar por ella. En esa primera etapa no era todavía él el hombre de oración que poco después sí fue. Un hombre que, bueno, se pasaba por lo menos 5 horas diarias de oración más la adoración. Y después, bueno, tenía esas misas que eran tan largas. Bueno, esas tenía una vez al mes. Bueno, ¿qué pasa? Él le impone las manos, la mujer siente un calor que le invade todo el cuerpo. Él también dirá que sintió fuego en sus manos y aquella señora sana del cáncer. O el Señor la sana a través del Padre Antonio. El Padre Antonio se adhiere a la renovación carismática en ese momento incipiente en la Argentina
y tiene además grupos de oración que son fundamentalmente de alabanza al Señor, alabanzas, imparte catequesis sobre la palabra de Dios, los evangelios, y fue, un precursor además de la renovación carismática donde le tocó, que era en la arquidiócesis o como se dice en Argentina, en España se dice archidiócesis, de Mercedes Luján, donde está el famoso santuario en Luján, ¿no? Celebraba estas largas misas, porque eran largas, ¿no? De 2 horas y media, 3 yo estuve, así que las recuerdo muy bien. Estas misas que se llaman llamadas carismáticas. Y yo lo que recuerdo también es que era muy prolongado el acto penitencial. Parecía una casuística, es decir, empezaba a pedir perdón por este pecado, por aquel otro, por aquel otro. Lo que en realidad ocurría es que en ese momento el Señor le iba indicando, o a través de palabras, o a través de imágenes, según él después lo contaba, los pecados de las personas que ahí estaban presentes. Obviamente no identificaba al Señor las personas, solo cada persona sabía cuando él hablaba que le tocaba, que le estaba correspondiendo a él. Y luego eran sus homilías donde descendía también a los casos concretos, hablaba de la palabra y también aplicando el Evangelio a los casos concretos de la vida, ¿no? Y por fin, después de la Santa Misa en sí, cuando ya estaba concluida la misa, por el don ese que tenía él de conocimiento, empezaba a decir, por ejemplo, ¿no? Aquí hay alguien que tiene este mal físico, moral, espiritual, lo que sea. Y no indicaba de por ahí sí para qué lado era la cosa, pero no decía la persona. Y el Señor le dice, ¿no? Tal cosa, tal otra, te está sanando, o ya lo veremos algunos testimonios. Y todo solía prolongarse por 2 horas y media, 3 horas. Eran esas misas que al final las hacía mensualmente. A veces ya estaba en Rawson, en provincia de Buenos Aires, y venía especialmente a Buenos Aires. Bueno, eran multitudinales. Yo existí una en San Patricio, algunas en San Patricio, en el barrio de Belgrano. Lo digo para los argentinos que me escuchan, otros ni saben, ¿no? Bueno, eran misas con especial énfasis en la intercesión por aquellas personas aquejadas de distintos males. Se pedía para su sanación, para su recuperación, su liberación. Bueno, en realidad toda misa es impetratoria, toda misa. Y ahora creo que nos viene bien, esto viene a cuento, repasar qué es la Santa Misa. Para no pensar que estas misas carismáticas son no sé qué cosa. Probablemente los cantos sí son diferentes, pero la misa es la misa. Y en toda misa, si uno la vive verdaderamente como se debe vivir, ocurren cosas y pueden ocurrir grandes cosas. Lo que pasa es que en la misa carismática un sacerdote bueno como este, lo hace evidente a las personas y hace una gran catequesis. Bueno, la Santa Misa es el sacrificio, tenemos que recordarlo, del cuerpo y sangre de Jesucristo, que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y de vino. Y es en memoria ese sacrificio del altar del sacrificio de la cruz. Es decir, es un sacrificio incruento, el de la misa, que nos remite al sacrificio cruento de la cruz. Es decir, es el mismo sacrificio, incruento y a la vez memoria del único sacrificio de este sí cruento de Cristo en el Gólgota. Es lo que se llama representación. ¿Por qué? Porque es representar, volver a ser presente, es la actualización del sacrificio del Gólgota, se hace presente, se vuelve actual en la misa. En el sacrificio se está pidiendo y se está satisfaciendo la justicia divina y también se está intercediendo, está el Señor intercediendo al Padre por nosotros. Hay una justicia divina por la santidad de Dios que debe ser satisfecha y que el único que lo puede satisfacer es el único que no tiene pecado, Jesucristo. Y se intercede al Padre por nosotros. El sacrificio de Santa Misa se ofrece a Dios para 4 fines. Primero, para honrarle como conviene. Por eso
se lo suele llamar, se le llamaba antes latréutico, de la tría. En realidad es un culto de adoración, es un culto de adoración a Dios. Solo a Dios se adora, ¿eh? Y la misa es culto de adoración. Segundo, también para agradecerle por todos los beneficios. Por eso de ahí viene la palabra Eucaristía, acción de gracias, es en agradecimiento. Otro de los fines es para aplicarle, para dar, digamos, alguna satisfacción de nuestros pecados y para ofrecerle sufragios por las almas del purgatorio. Es decir, se llama propiciatorio, ¿eh? Este tercer fin. Es un o sea, ¿qué es propiciatorio? Es inclinar el favor del Padre por el sacrificio del Hijo por nosotros, por nuestros pecados, y hacerlo también en sufragio para las almas que aún tienen que purificar. Y el cuarto fin es para alcanzar todas las gracias que nos son necesarias, y por esto se llama impetratorio. Pues bien, aquellas misas del Padre Antonio no se apartaban para nada de estos fines. La forma podría ser un poco diferente, ¿no? Pero los fines y la misa en sí era la misa y se alababa a Dios. Lo que pasa es que se hacían más evidente esa alabanza. Se lo adoraba, se daba gracias por los beneficios recibidos. No era en automático, era insistir, él insistía. Y también se anticipaba el agradecimiento por las gracias que vendrían, como exhorta el Señor, ¿no? Ya den gracias. Y eso es la fe. Y eran misas en las que ponía el énfasis en la propiciación de Dios y en rogar fuertemente, que es la parte impetratoria, para la sanación de los enfermos, para la liberación de las personas que estaban esclavizadas o que están por el enemigo. El padre Antonio dedicaba mucho tiempo a las alabanzas, al rito de la reconciliación también y a los evangelios, especialmente a las enseñanzas de la iglesia sobre la enfermedad, sobre la sanación. Además, él fue asesor de movimiento, ¿no?, de la renovación carismática católica en la diócesis donde le tocó actuar, que era la archidiócesis de Mercedes Luján. Y una cosa que lo caracterizaba, ¿no? Anunciaba todo siempre el amor de Dios. Él que lo había eh, tenido, digamos, testimonio en persona, en su propia vida, ¿no? Es como a mí me pasa, yo digo, siento tanto aquel salmo, ¿no? Que cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Pues el padre Antonio solía decir, si Dios los ha amado, sanado y perdonado, ustedes deben ser testigos de ese amor de Cristo. Y él, queridos hermanos, él sí que lo era. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.